conozca las ideas de todos. Claro, ¿no? por supuesto. Ojalá. Tenemos que meternos en el tema internacional, no es bueno. Ustedes saben que en las últimas horas hubo ataques, bombardeos a Kiev, también a Lviv, son ciudades importantes. Lviv es la segunda en importancia en Ucrania, bombardeos después de semanas, no son buenas noticias. Y tampoco es buena la noticia de la salud de Putin. ¿Por qué? Porque hay quienes interpretan, Mariana, que si Putin no tiene nada que perder porque está muy enfermo, entonces juega así a lo bruto. Se lo vamos a preguntar en un ratito a Jorge Castro. ¿Cuáles son las noticias ahora de la salud de Putin? Mariana, contanos. Bueno, lo que se sabe es que tiene graves problemas de salud. Hay investigaciones, hay personas que pertenecieron al Kremlin que ya no están allí, que saben que Putin tiene graves problemas de salud y que esto podría llevarlo a dejar en el invierno de 2022 o 2023 el gobierno, porque el Kremlin dice, bueno, ¿quién va a gobernar? ¿Un discapacitado? Dicen que tiene Parkinson y un diagnóstico mucho más grave y fatal que tiene que ver con un cáncer. En las listas de sus viajes hay, digamos, un médico, figura la presencia permanente de un médico oncólogo de tiroides específicamente. Por otro lado, se lo ha visto desde septiembre de 2022 aparecer y empezar a mostrar algunos síntomas, ¿no? En esta, por ejemplo, imagen que estamos viendo, está reunido con uno de los más cercanos que tienen que ver con el Kremlin, y ahí le estaba diciendo algo que tenía que ver con ponerle fin a este avance contra la acería. Y fíjate, si vemos la imagen, que se está sosteniendo de manera fuerte con la mesa en uno de los brazos, porque se considera que estaba teniendo temblores, ¿no? Empiezan a verse estos síntomas, temblores, desestabilización, bamboleo. Se lo vio también en las Pascuas en una de las catedrales allí, sintiéndose muy inestable. Y bueno, se dice que Putin está enfermo y que podría ser reemplazado, que podría dejar el gobierno. Le quiero preguntar, si me dejas ya mismo a Jorge Castro, estos dos escenarios. Primero, ¿qué pasa si es cierto y él está tan enfermo y un poco está jugando, jugando entre comillas, ¿no? a la guerra, porque no tiene nada que perder? Y por otro lado, ¿qué pasa si se muere Putin, no? Porque están cada vez más los datos de que él está enfermo. Jorge. Yo no contaría con la posibilidad de que el presidente Vladimir Putin esté enfermo. Ejerce el poder político en Rusia hace 22 años. En el transcurso de esos 22 años ha dirigido a Rusia y por lo tanto al ejército ruso a lo largo de 3 guerras. Esta es la 4ª. Al mismo tiempo ha logrado reconstruir el Estado ruso, que se encontraba virtualmente desintegrado en la presidencia de Boris Yeltsin. Me parece que desde el punto de vista político, estratégico, hay que presumir un buen estado de salud del presidente Vladimir Putin. Bueno, muy bien. Mientras nos llegan esas informaciones, dice muy sólido, muy sólidamente, dice Jorge Castro, este no es el escenario. Ahora, hay otro escenario que sí, que es casi, digamos, un deadline, ¿no? Un día clave, que es el 9 de mayo. 9 de mayo es un día en el que Putin va a estar públicamente, seguramente dando un discurso, un día importante para Rusia, y donde él quiere, yo creo que lo escuché a Jorge Castro que me lo dijo, ¿no? Él quiere ahí contar una victoria, ¿verdad, Jorge? El 9 de mayo es el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto de la derrota del Tercer Reich encabezado por Adolfo Hitler. La Segunda Guerra Mundial, el frente fundamental que decidió la guerra fue el frente oriental. La batalla decisiva de la Segunda Guerra Mundial fue la batalla de Stalingrado. Esta fue la que resolvió en términos estratégicos el conflicto en el mundo. La batalla de Stalingrado, de más está decir, tuvo lugar en Rusia, encabezada por Stalin. De ahí la ciudad Stalingrado. Yo diría que este aniversario, que se festeja todos los años, por supuesto, va a ser una enorme manifestación militar, un desfile militar de envergadura, pero lo que está ocurriendo en Ucrania en este momento, si me permitís,
es el hecho de que la guerra de Ucrania ha transformado su naturaleza y sus objetivos. Ha dejado de ser el conflicto entre Rusia y Ucrania y se ha transformado en una guerra que desarrolla los Estados Unidos a la cabeza de la OTAN contra Rusia. Esta guerra ha sido definida por los Estados Unidos como una guerra de carácter global, no regional, y al mismo tiempo de largo plazo. El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas norteamericanas, el general McMilley, acaba de señalar que esta guerra va a durar muchos años. Lo que acaba de hacer en el día de ayer el presidente Biden, al pedir un nuevo presupuesto de 33.000 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos para financiar la guerra en Ucrania, indica que el gobierno norteamericano está presumiendo, está actuando sobre la base de que tiene entre manos una guerra, Estados Unidos está en guerra, que va a durar mucho tiempo. Y redobla la apuesta, ¿no, Carlos? Y redobla la apuesta al presidente Biden. También quería preguntarte, porque es llamativo también este ataque a Kiev, después de que las tropas se retiraron en este último día, matan a un periodista muy conocido en ese país, muy querido, directamente en su lugar, en su vivienda, hay un misil directo allí. Y además, cuando ya 1 millón de personas volvieron a Kiev, o sea, Putin dijo, retiramos las tropas, 1 millón de personas vuelven a Kiev y ahora redobla la apuesta también y ataca con misiles a Kiev. ¿Qué significa eso, Jorge, esto que está pasando ahora, que vuelve Bueno, lo a que atacar? significa es que para el gobierno de Estados Unidos, Sí. el objetivo de la guerra ha dejado de ser asistir a Ucrania en su política de defensa ante la invasión rusa al territorio ucraniano. Ahora el objetivo de Estados Unidos consiste en degradar, en reducir drásticamente el poderío militar de Rusia. Ya ha dejado de ser un conflicto referido al territorio ucraniano y se ha convertido en una guerra entre Estados Unidos y Rusia. ¿Y qué significa que por qué Putin decide seguir bombardeando Kiev ante esta postura de Estados Unidos? Déjame agregar una cosa, María Laura, una sola cosa. Justo en el momento en que la ONU estaba allí reuniéndose con Zelensky también. Quizás eso sea simbólico, ¿no? Mira, en un solo día de la semana pasada, el ejército ruso lanzó 300 misiles a distintos objetivos en todo el territorio ucraniano. El objetivo fundamental de esos 300 misiles fue destruir el almacenamiento de las armas que entrega los Estados Unidos y la OTAN al ejército ucraniano. El punto que conviene subrayar, me parece que esto es importante, es que esta es una guerra. Se ha transformado en una guerra de Estados Unidos. Estados Unidos, la primera potencia mundial, está en guerra en el momento actual contra Rusia. En una guerra de carácter prolongado y de tipo global. Se le complicó a Putin, ¿no? De eso también estamos hablando, porque él lo que quería era el 9 de mayo poder decir el Donbass es nuestro, como hizo con Crimea en su momento. En este momento el operativo de cerco y aniquilamiento que desarrolla el ejército ruso en el sudeste de Ucrania está prácticamente completo. La dificultad que tiene los Estados Unidos para trasladar los 90 cañones de 155 milímetros que le acaba de entregar al ejército ucraniano, es que desde el centro de almacenamiento de las armas norteamericanas al terreno de batalla del sudeste de Ucrania hay una distancia de entre 500 y 600 kilómetros, de acá a Córdoba. Y por lo tanto, a diferencia de lo que sucede con las tropas rusas, que tienen la frontera de Rusia es inmediata al terreno donde se combate en este momento en el sudeste de Ucrania. O sea que las armas están, la gente está, pero no pueden avanzar. No, las armas están, pero el riesgo ahora es que se multipliquen la posibilidad de choques bélicos directos entre el ejército ruso y los Estados Unidos. Que esto es lo que puede significar el estallido de una tercera guerra mundial. No es una metáfora tercera guerra mundial, es lo que en la Guerra Fría no existió en ningún momento, salvo en 2 ocasiones. La crisis de los misiles en octubre de 1962 y la crisis de Berlín de 1961. Estas fueron las 2 únicas ocasiones que a lo largo de 40 años que duró la Guerra Fría hubo la posibilidad de un choque bélico directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora
se están multiplicando la posibilidad de que haya choque bélico directo entre las fuerzas rusas y las norteamericanas. Vos fíjate que la semana pasada nos había contado Jorge Castro aquí que estaban llegando las armas, que seguían, que cada vez había más, que Estados Unidos estaba mandando, que había maneras de que llegaran, la cantidad, las armas ofensivas, recuerdo la descripción de todo esto que nos fuiste adelantando, ahora están, y qué posibilidades hay en el corto, mediano plazo de este enfrentamiento que vos estás anunciando. Se están multiplicando la posibilidad de un choque bélico directo entre las fuerzas norteamericanas y las fuerzas rusas. Sí. ¿Qué es lo que puede convertir este conflicto en una guerra, una tercera guerra mundial? ¿A qué distancia estamos de que esto suceda? Se están multiplicando, ahora. Están distribuyendo las fuerzas, además el Pentágono acaba de informar que la distribución de estos 90 cañones de 155 milímetros, que son armas totalmente ofensivas, las va a realizar las propias tripulaciones norteamericanas en territorio ucraniano. Cada uno de estas transmisiones o de esta forma de llevar las armas a territorio ucraniano es ocasión para que haya un choque bélico directo con las fuerzas norteamericanas. Está clarísimo. Mariana nos mostraba ayer este misil, ¿no? Era un misil único, ¿no? Sí, preguntarle justamente por eso, porque Putin amenazó, ¿no? Que dice tener un arma que no tiene nadie y que de la cual nadie puede presumir y que él sí la tiene y que la va a usar cuando sea necesario. La mostró, ¿no? la vimos, la ostentó, Jorge, esta arma que si pudiéramos volver a encontrarla. Hay que tomar en cuenta de que Rusia es una potencia nuclear y también misilística. Es heredera de la Unión Soviética en lo que se refiere al armamento nuclear y al armamento misilístico. Y eso es lo que preocupa al mundo, ¿verdad? Pero hace bien en preocuparse. Estamos cada vez más preocupados. Es conveniente preocuparse porque estamos en la posibilidad de que haya un choque bélico directo entre las fuerzas rusas y las norteamericanas, que sería técnicamente lo que puede considerarse el estallido de la Tercera Guerra Mundial. Ahora, el despliegue que hace, porque esto lo que hizo hasta ahora es una demostración, sobre todo con este supermisil que tiene Rusia. ¿Este despliegue puede traer consecuencias después, más allá de esto? Digo, porque da la sensación que el mundo entró en un estado subió a un estadio, de violencia distinto del que va a ser difícil bajar, aunque se calme o se llegue a algún acuerdo en Ucrania. Y ahora va la segunda parte. O eso se termina si se muere Putin. Y perdón que lo pregunte totalmente. Yo conviene el tema de si la salud de Putin, si se muere o no Putin, conviene desde el punto de vista analítico dejarlas de lado. Es muy probable que tenga una salud de hierro, sobre todo en el momento más agudo del conflicto. Sí, vamos a dejarlo de lado. Si lo dice Jorge Castro, yo lo dejo de lado por un largo rato, por más que los medios, claro, le cuenten que puede llegar a tener alguna de estas enfermedades, algunas ¿no? investigaciones. Sí. Ponele que es así. Lo que dice Jorge Castro es que no hay información contundente sobre que esté tan enfermo. Es más el deseo, la expresión de deseo. ¿Será así, Jorge? Pues, ¿Será la expresión de deseo? Hay que tomar en cuenta que Estados Unidos está ganando la guerra en el terreno decisivo de las guerras del siglo XXI, que es la guerra de la información. Y esto también es una operación de Estados Unidos, es decir, que está con, por ejemplo, mal de Parkinson o cáncer. Basta ver la prensa mundial. Este tema que están como conversando sobre la salud de Putin, está en los medios del mundo. Claro, justamente. A la misma hora, en el mismo momento. Usted dice, Jorge, que tiene que ver con esta guerra de la información y que esto está de alguna forma promovido por Estados Unidos. No. Yo creo que en la guerra de la información la verdad existe, pero es parte del conflicto. O sea que lo tomamos con pinzas. Exactamente. Lo tomamos con pinzas. Lo que no hay que tomar con pinzas es lo que Jorge acaba de decir, que está comprobado, que está... están en territorio, los estadounidenses están en el territorio de Ucrania. La posibilidad además de que la guerra se extienda, que en cualquier momento las fuerzas rusas ataquen a alguno de los países vecinos integrantes de la OTAN, es un hecho que hay que darlo como muy posible. Y además hay un dato sobre todo que nos trae Mariana, que de alguna manera está corroborando lo que dice Jorge, y que es la cantidad de plata que está pidiendo Biden se destine a la guerra. Mariana. Son 33.000 millones, digamos, a un nuevo apoyo, ¿no? Un nuevo exactamente, apoyo pide, 33.000 millones ahora y hace un mes 13.000.
Sí, y digamos, esto es como redobla la apuesta de una manera absolutamente contundente, Biden. Es y muestra el casi compromiso 3 veces. Y total además, de Estados Unidos. Jorge, y además lo que dice es, mientras siga habiendo estos ataques, mientras siga habiendo crímenes de guerra, nosotros vamos a estar ahí, vamos a seguir atacando, vamos a seguir proveyendo a Ucrania de, digamos, material para su defensa. Exactamente. Y va a haber una intervención directa, que es lo que está ocurriendo en este momento de los Estados Unidos en la guerra. Este dato es clave, ¿no? Por eso es que hoy nos estamos ocupando de esto y porque estas cosas están pasando en tiempo real. 13.000 millones, recuerdo, Mariana, cuando vos contaste, Joe Biden pide 13.000 millones para darle a Ucrania en la defensa, ahora son 33.000, casi 3 veces, ¿no? Exactamente. Que se suman a esos 16.000, ¿no? A esos 13.600, perdón. Es una intervención de los Estados Unidos. Es un presupuesto para una guerra prolongada. Claro. Una guerra prolongada. El 9 de mayo no podrá entonces el día de público. Pero lo va a festejar igual. ¿Lo va a festejar igual? Es la fecha nacional en Rusia. ¿Va a tener algo que anunciar, Jorge? No sé, pero lo que no se puede perder es el desfile que hay ahí. Claro. Hay ensayos. Es uno de los 3 ejércitos. Cómo están el ensayando. ejército ruso es uno de los 3 ejércitos más poderosos del mundo. Estamos siguiendo muy de cerca la guerra de Rusia porque además Rusia, porque es la guerra de Rusia, está bien dicho, ¿no? Es Rusia Es la guerra, contra a esta Ucrania. altura es la guerra de Estados Unidos contra Rusia. Bueno, ahora es como, bueno, pero empezó Rusia, ¿no? Estamos de acuerdo. Empezó, La invasión, pero ahora interviene Estados Unidos, que es la primera superpotencia pero, mundial, ¿no? Estamos siguiendo muy de cerca porque se siguen sumando informaciones que nos parecen clave. Por eso estamos siguiendo suma y lamentablemente, simultáneamente, tenemos que hablar de los bombardeos. Hay bombardeos, sigue habiendo bombardeos. Como bien dijo Mariana, la gente estaba volviendo a Kiev, estaba volviendo porque estaba tranquilo. Mucha gente estaba volviendo a Kiev y sigue habiendo bombardeos con muertes. Esa es lo que estamos viendo por estas horas, incluso también en Lviv, decíamos, y lo lamentamos muchísimo. Habíamos dejado de hablar de esto, ¿no? De los ataques, Mariana. Sí, lo llamativo es la muerte de un periodista, además, digamos, bancado por Estados Unidos, sostenido por Estados Unidos allí en Ucrania hace mucho tiempo, que trabaja ahí desde 2018 y que muere en su vivienda justamente por uno de estos misiles en Kiev. Y lo llamativo también es que hubo mucha gente que ya volvió, se había ido de Kiev y 1 millón de personas volvieron porque había dicho Putin que dejaba Kiev y que iba justamente al Donbass y a todo ese puente hacia Crimea que iba a ser lo que quería anunciar el 9 de mayo, ¿no? ¿Cómo queda el resto de los países? ¿Cómo quedan, por ejemplo, Gran Bretaña, Jorge, ante esto que está pasando ante Estados Unidos como mascarón de proa contra Rusia? Gran Bretaña se ha transformado en el principal aliado de los Estados Unidos en este esfuerzo de guerra contra Rusia. A la cabeza de lo que todo indica que en términos mundiales es una nueva guerra fría, sí, pero que en términos específicos del continente europeo es una guerra incluso convencional contra Rusia de parte de la OTAN y de los Estados Unidos. Y vamos a compartir qué consecuencias trae la guerra. La guerra trae, lo venimos diciendo, inflación. Trae inflación en todo el mundo. Complica todo, no solo